Empezamos con the delegate of Sudan, el delegado de Sudán, Mr. Omar. el señor Oma. Gracias por darme la oportunidad como delegado de Sudán y en representación de la delegación de Sudán. Me gustaría mencionar lo contentos e impresionados que estamos con lo que se escucha y vemos en Sudán, donde, como saben, apoyamos los derechos humanos y justamente en base a esa idea, ahora nuestro Parlamento tenemos 3 oradores, 2 son mujeres y el 40% de los miembros del Parlamento, los parlamentarios de Sudán son mujeres. Ahora participan en todos los ministerios oficiales, ministerios de Estado y también el gobierno del Estado, el gobierno nacional. Pienso que por ese motivo Sudán les da la oportunidad a la mujer porque estamos seguros de que la mujer desempeñará un papel fantástico en la economía de Sudán y en el desarrollo de Sudán. Por ello, solicitamos que Sudán salga de calidad de observador a miembro activo, porque esto será en beneficio de la economía de Sudán y Sudán, creo yo, estará en una buena posición. Gracias por su hospitalidad y por siempre respetar las ideas de Sudán. Muchas gracias. Próximo de India, el señor Ketsemaya. Antes de empezar, le pido por favor, cuando den su punto de vista, asegúrense de indicar a qué panelista le dirigen la pregunta. Así nos va a ser más útil. Gracias, presidente. Algo que noto es que todos los que trabajan para la OMC empiezan por quejarse. De los países hay quejas porque los países sienten explotación, se sienten explotados. Entonces, ¿quién se beneficia? Durante los 2 días de esta conferencia hablamos de la gente pobre, del hombre común, estos países, pero los países menos desarrollados. Pero hablamos de ejemplos. ¿Hay posibilidades de líneas de inversión, acuerdos comerciales? Tal vez el señor Paul pueda responder. Me gustaría saber, la señora de Kenewendo ha hablado de la necesidad de las reformas en los sistemas de comercio multilateral. Dennos algunos ejemplos. E incluso agregaría algo más. Tengan presentes que el tema no es solamente los países en desarrollo, los menos desarrollados. En Europa hay situaciones con los países más desarrollados. Los menos desarrollados se sienten que es un drama
el no poder obtener los beneficios de la OMC. Pero los países más desarrollados, algunos se quieren ir de la OMC. Entonces nos gustaría también que nos contesten de esto. Y finalmente, nos dirá el orador, nos dará un ejemplo de que el país o el hombre común le explique o reciba lecciones sobre el proteccionismo. Esto es lo que quería preguntar. Muchísimas gracias. Next is from China, Mr. Wong. Gracias, señor presidente. Me gustaría también expresar mi gratitud a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. De las presentaciones, creo que se ha mostrado el importante rol que tiene el multilateralismo. China también cree en el poder del multilateralismo, pero sin embargo todavía hay... ¿Qué significa el multilateralismo para el comercio internacional? Sabemos que la OMC representa al sistema multilateral de comercio, eso es cierto, pero nosotros, o el multilateralismo, ¿a dónde debiera dirigirse en el futuro en relación con el comercio internacional? ¿Cuál es la dirección? Y China cree que el multilateralismo tiene algunos de los elementos clave para el futuro del desarrollo. En primer lugar, el respeto mutuo. Debiera ser el respeto de todos los países, independientemente de que sean grandes o pequeños, o que sean ricos o pobres. O sea que el sistema debiera ser totalmente inclusivo. En segundo lugar, debiera ser justo y atender, digamos, a la inclusividad. Tiene que haber transparencia dentro del sistema y de las reglas. No debiera haber doble estándar. Y además, debiera ser una asociación que dé ganancias a todo el mundo. Digamos, cooperación en lugar de confrontación, en base a intereses comunes. Cooperación que nos permita saber cómo proseguir el tema del desarrollo sin, digamos, interferir con los intereses de otros. Y desde luego, el último que mencionaría es que el multilateralismo debería promover al ser humano como centro del comercio. Creemos que eso es muy importante. China está promoviendo en los últimos años las asociaciones en lugar de las alianzas, porque una asociación significa partes iguales, significa cooperación. Nosotros creemos que eso es lo que nosotros debiéramos defender y promover dentro de la defensa del multilateralismo en el futuro. No sé si los panelistas, bueno, ¿qué piensan ustedes acerca del futuro con respecto a la pregunta que me hago? ¿Puedo preguntarle eso al señor Kituyi, el secretario general de la UNCTAD? Gracias. Gracias, señor Wang. Gracias. En primer lugar, yo creo que es muy bueno que usted, Sudán, quiera ser un miembro pleno. Creo que es lo que todos queremos ser. Como sabe usted, uno de los principios de la creación de capacidad es llegar a un nivel determinado en cuanto a estándares, y veo que Sudán puede llegar a este nivel y que en la próxima reunión ministerial podamos celebrar el ingreso de Sudán a nuestra comunidad. Así que les deseo la mejor de las suertes en que esta posibilidad se transforme en realidad lo antes posible. Bueno, gracias.
Yo hablé acerca del tema de los países ricos que quieren destruir a la OMC. Y no es cierto que haya países, en mi opinión, que quisieran destruir a la OMC. Estamos pasando por un momento en el cual un número significativo de países se sienten cautivos del multilateralismo, pero incluso en esos países están pasando por una fase. No es una fase terminal de globalización, sino una fase previa. Hay presunciones en cuanto a que la negociación multilateral son esenciales. Es una presunción que es difícil de probar en cualquier circunstancia. Creo que el mejor ejemplo de este desafío es la experiencia de los intentos actuales en relación con el NAFTA. Pero por otro lado, desde la perspectiva de los países en desarrollo, tienen solamente la oportunidad de impactar las reglas de comercio global a través de un proceso multilateral. Entonces, son importantes para la supervivencia de las reglas de negociación. Sin embargo, el hecho de que son beneficiarios de esas reglas del sistema no debería considerarse que tienen la responsabilidad de las amenazas que el sistema plantea también. Yo digo esto, lo dije ante los ministros ayer, no debiéramos tener miedo de negociar, pero no negociar por miedo. Bien, gracias nuevamente por la participación de ustedes. Yo le contestaría a Sudán. Yo estuve en Sudán hace unas semanas. Hay un gran potencial ahí. Lamentablemente se puede ver que han sido dejados de lado en esta fase del comercio internacional y eso ha representado una desventaja para el pueblo y la economía del país. Así que obviamente estaríamos de acuerdo con la solicitud del país en beneficio de los países en desarrollo. Y en lo que hace al tema del tipo de reformas necesarias en cuanto a la mujer, varían de acuerdo con los países o incluso de acuerdo con las instituciones mismas. Pero a mí me gustaría repetir lo que ya dije en mi declaración, que lo que necesitamos ver es mayor inclusividad, instituciones dentro de la OMC que trabajen al respecto y que sean más funcionalidades independientes. Creo que esa es una pregunta que vino para mí, digamos, para que yo la conteste. Muchas gracias. En cuanto a las preguntas que se formularon, y quisiera hacer un par de comentarios. Un comentario de la India preguntando cómo se puede transmitir al ciudadano promedio cuáles son los efectos del proteccionismo o los beneficios del comercio. El momento que estamos atravesando es un ejemplo cuando se está renegociando el NAFTA. Es un acuerdo que ha estado vigente en los últimos 22 años y la nueva administración en Washington ha declarado que NAFTA es el peor acuerdo en la historia de los Estados Unidos. Y una de las cosas que yo pienso o que recuerdo es que durante 20 años el nivel de apoyo público al NAFTA no se ha tenido en cuenta, que ha sido en los últimos 10 meses que los productores agrícolas, grupos de clientes a favor del comercio libre, grupos importantes dentro del sector de la fabricación han salido en Estados Unidos a apoyar el NAFTA, porque en última instancia los acuerdos de comercio tienen como objetivo crear
un mayor tamaño de la porción de torta que reciben a favor de la sociedad. Y cuando existe la posibilidad de que estos acuerdos sean resueltos, sean liquidados, todas las voces que se mantuvieron silenciosas durante 20 años salen al ruedo. Y yo creo que aparte de eso, no solamente los consumidores los que se benefician de un suministro más barato y más amplio de los productos, tenemos también a los productores dentro del campo agrícola, en el sector manufacturero, que han formado parte del proceso productivo de Norteamérica, que también participan. O sea que hay un acuerdo unánime acerca del apoyo a este tipo de acuerdo, como el NAFTA, que en este momento el gobierno de Estados Unidos quiere resolver. Un acuerdo que ha estado vigente durante 20 años. En cuanto a la segunda pregunta del futuro de las reformas en la OMC, obviamente necesitamos que la OMC ingrese al siglo XXI y no se quede en el siglo XX, porque los desafíos que están surgiendo con esta revolución industrial 4.0 requieren que subrayemos el área de productos y servicios, de cómo liberalizar la economía para que ingresen las nuevas tecnologías que apoyen las nuevas tendencias en el comercio actual. No es un tema de bienes comercializables. Los nuevos desafíos de la tecnología exigen una visión distinta en cuanto a cómo debemos proseguir. Tenemos que ser honestos y reconocer que las anclas que nos mantienen varados en cuanto a la velocidad del progreso es el hecho de que todavía discutimos cosas que comenzaron en Doha hace más de 10 años. Muchas gracias.